Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Este es, lo sabemos, el programa de debate, reflexión y absoluta, reitero, absoluta libertad de la televisión pública mexicana. El tema que nos atrae esta noche es el de las elecciones en Francia. Es un caso singular. Francia ha sido siempre determinante en la historia de Europa y Francia tiene por muchas razones enseñanzas que darnos. Ha pasado la primera vuelta, vamos a hablar de eso, y estamos de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que serán el próximo 6 de mayo. Yo quiero presentarles a nuestros invitados. Una distinguida maestra mexicana, Lorena Ruano Gómez, que tiene tantos títulos académicos que no me acabaría de mencionarlos, doctorado en Relaciones Internacionales en Oxford, maestra en Filosofía en St. Anthony's College, también en Oxford, diploma de Estudios Europeos en el Centro de Estudios Europeos, licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, y se ha dedicado toda su vida a los estudios de Europa. Y tenemos además a dos amigos franceses, con los cuales compartí hace poco un debate sobre los programas políticos de esta elección. Los dos son residentes en México. Uno es Laurent Dartois, nacido en París, que tiene la maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Altos Estudios Comerciales, que tiene muchas especialidades en energía, en térmica, en tecnodinámica, y que se ha especializado en el uso eficiente de la energía. Es investigador en energía y desarrollo, ha sido consultor del transporte en Francia. Y una joven periodista que representa a esta ola que está surgiendo en las elecciones francesas, porque finalmente es un tema de la juventud. ¿Cuál va a ser el porvenir de la juventud francesa? Que es Julie Trassard. Ella tiene su bachillerato en literatura, con una mención bien, yo diría muy bien. Tiene un certificado de estudios avanzados en Cambridge. Y hace 2 o 3 años ha llegado a México, donde ha sido corresponsal. Es que conoce nuestra realidad nacional, ha sido corresponsal en la Cámara de Diputados y además sigue de muy cerca, como ustedes lo verán, la política francesa. Es una voz nueva y al mismo tiempo calificada. Oye, Lorena, ¿cuál sería el significado de la elección francesa en el contexto de la política europea? Habida cuenta de que el referéndum al que fue sometida la Constitución Europea, más bien la Constitución que establece una Constitución para Europa, fue rechazada por el pueblo francés y que se están dando, a mi entender, yo no diría que se ha extremado la política en Francia, porque ha nacido un centro también de François Bayrou. Pero mi sensibilidad es que las opciones políticas, económicas, más que las internacionales, debo decirlo, que está planteando la campaña electoral francesa, son importantes para Europa. Y son importantes a nivel internacional. ¿Cuál sería tu juicio general sobre el significado de estas elecciones? Bueno, yo creo que en primer término habría que pensar en el significado de ese rechazo popular al tratado constitucional por parte del electorado francés. Es importante recalcar 2 elementos aquí. Yo destacaría en primer lugar que en muchos sentidos los votantes franceses votaron por todo tipo de razones, menos por la Constitución misma. Votaron por miedo a la globalización, porque tienen miedo a los turcos. Por miedo a los turcos, por miedo al desempleo, por miedo a un montón de cosas. Y por raras combinaciones políticas internas. Que no tienen que ver con nada de lo que está escrito en los tratados, porque en el tratado constitucional, porque de hecho el tratado constitucional cambia pocas cosas del tratado que lo precede, que es el tratado de Niza, y en ese sentido vemos un electorado pues inquieto, ¿no? Y muy politizado, que no necesariamente con el mejor debate político de Europa, debo decir. Sí, pero en el caso de la Constitución fue claro que al menos el gobierno fue incapaz de transmitir un mensaje acerca del Tratado Constitucional. Porque quiso reelegirse Chirac. Y que la política local fue la que terminó
determinando a los votantes más que la política europea. En cuanto a las elecciones que están teniendo lugar ahora en Francia, yo destacaría que, bueno, Europa entera está a la espera de ver el resultado de estas elecciones, pues una de las, la principal misión que se ha planteado... ¿Qué es Sarkozy para Europa? ¿Qué es Segolène para Europa? ¿O resulta igual? No resulta igual. Angela Merkel, que es la... la canciller alemana, que tiene la presidencia ahora de la Unión Europea, se ha planteado relanzar esta moribunda constitución y justamente están todos esperando el resultado de esta elección. ¿Y cuál sería la posición de cada uno de los presidentes? Que en Francia el presidente de la República, no es tema parlamentario, sino presidencial, tiene el área de política exterior reservada. Muy en su mano. Habría que notar que en la campaña Europa estuvo ausente. Ninguno de los dos quiso tocar mucho el tema de la Unión Europea, solamente cuando los periodistas los ponían contra la pared, realmente ellos tocaban el tema. Es un tema que no ha sido popular, es un tema que han evitado casi todos los políticos desde el fracaso del referéndum, porque no se ha sabido vender, porque se asocia con temas más de política interna que con el tema en sí. Ahora, ¿qué ofrecen los candidatos? Ségolène Royal ofrece una renegociación del Tratado Constitucional para incluir más temas sociales. Dice, desde el punto de vista de los socialistas o de la izquierda francesa, el tratado no pasó porque no hay suficientes elementos de política social, porque la Unión Europea encarna el neoliberalismo y la apertura de los mercados sin ningún componente de welfare, digamos, que apoye a los perdedores. ¿No? Es lo que, así lo interpretan al menos los socialistas, y propone, como le digo, una renegociación que ponga en el centro los aspectos sociales, además de que sometiría esto a referéndum una vez más. Entonces, para los... ¿Referéndum o asamblea? Porque los franceses tienen dijo las dos referéndum. Dijo referéndum. Muy bien. Por lo cual, bueno, pues yo creo que los socios en Europa están un poco preocupados en caso de que gane Ségolène, porque va a ser mucho más difícil, digamos, seguir este camino y llevarle a una feliz conclusión. Mientras que el candidato de la derecha, Nicolas Sarkozy, que ha propuesto un mini tratado, es más bien quitarle partes al tratado constitucional, dejar solamente las reformas... Un mayor nacionalismo. No, dejar solamente las reformas institucionales mínimas para que funcione mejor la Unión Europea a raíz de la ampliación de 2004. Distribución de competencias, es más que sistema nada de voto. Darle un poder importante a la presidencia, que ahora es rotativa cada 6 meses, darle un poder importante al papel de Javier Solana, Mr. Pesc. Bueno, o el que venga en vez de Javier. O bueno, el que ahora es, digamos, pero Javier Solana. El proyecto de la Constitución trae un ministro de Relaciones Exteriores que junta el comisario de Relaciones Exteriores, RELEX, que llaman Europa, con Mr. Pesc. Exactamente. Que es política exterior y seguridad europea. Exactamente. Entonces sería darle más peso y más coherencia a ese papel, y también revisar las reglas de votación en el Consejo. ¿Y tú crees que cambie esta elección? ¿Que de un lado o de otro se debilita o se fortalece Europa? Yo creo que tenemos que Europa es fuerte. No creo que haya entrado, de hecho yo no creo que haya una crisis gravísima como muchos han dicho desde el rechazo constitucional. Son crisis de crecimiento. Exacto. Y la semana pasada, por ejemplo, acaban de anunciar un plan, ¿no?, para reducir emisiones de monóxido de carbono, que habla justamente de una Europa que todavía puede tomar decisiones, ¿no?, a pesar de todos estos problemas. Y yo creo que, bueno, más bien lo difícil va a ser, si gana Ségolène Royal, que se pongan de acuerdo los europeos sobre estos aspectos sociales, porque es muy difícil transferirlos al nivel europeo, porque son justamente los que ganan más apoyo. Entonces, pocos gobiernos nacionales quieren perder este instrumento que en la época electoral es cuando viene mejor utilizar, ¿no? Que es de qué hablan los políticos, hablan de las pensiones, del seguro de desempleo, de servicios de salud, de educación, la Unión Europea, etcétera, ¿no?, tiene como uno de sus ejes la cohesión social. Por supuesto. Que es el conjunto de políticas públicas internacionales y supranacionales tendientes a compensar las diferencias. A mí me gustaría preguntarte, desde el punto de vista francés, ¿qué significa esto históricamente, en la historia de la Quinta República? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está en juego realmente, en el contexto propiamente francés? De esta elección presidencial. De esta elección presidencial, lo que está más en juego es que finalmente Ségolène Royal propone un proyecto que es refundar la República. Yo creo que Sarkozy es el heredero total del gaullismo, una forma
centralizada, autoritaria, de gestionar el país, y Ségolène es la única que arriesgó decir, vamos a refundar la República. Entonces, acabar en algún lugar... La Sexta República Francesa. No solamente transitar directo a la Sexta, pero por lo menos instrumentar una democracia social y participativa que termine con el modelo jacobino centralizador. Ella viene de una... Ahora, se ha avanzado en Francia en descentralización. Sí. Hay que explicarlo a los amigos. Sí. Francia, por su historia, es lo más contrario a un sistema federativo. Es el gobierno central. Pero, y debo decirlo, ha generado mucha independencia, autonomía y capacidad de desarrollo de los municipios. Sí, no. Presidente Mitterrand, bueno, yo he estado en Toulouse, en Lille, en Lyon, en Marsella, ¿cómo se han desarrollado? Ahora, decía Mitterrand, Francia para existir necesitaba ser centralista, pero para sobrevivir tiene que ser centralizada. ¿Se atreve el Partido Socialista hoy a un programa en serio descentralizador? Lo que pasa es que la descentralización actual tiene algo muy engañoso. Hay enormes funciones que se confiaron a los municipios, prácticamente todo. Así es. Seguridad pública, servicios públicos, educación, salud. Y no tienen gobernadores que se queden con dinero. Pero el gobierno central nos soltó los recursos financieros. Entonces, ¿de qué viven? Lo que tenemos ahorita son municipios con servicios públicos asfixiados o que se endeudan o incrementan los impuestos locales. Y la propuesta de Sarkozy va más en el mismo sentido. Cuando dice que no quiere renovar la mitad de los puestos de los funcionarios que se jubilan, hay que ver que en Francia en los 5 próximos años se van a jubilar 1 millón de burócratas. Elimina 500.000 empleos de burócratas. ¿Cómo podemos descentralizar, confiar a los municipios responsabilidades enormes si los estrangulamos del lado financiero o los quitamos los funcionarios? Desde ese punto de vista, lo de Ségolène no es más Estado, es decir, nada más que el Estado cumpla sus funciones y que la descentralización y que esté tenga más dinero. cerca del ciudadano. Tiene 4 ejes: la democracia parlamentaria, la democracia social, la democracia participativa y la territorial. y la democracia territorial. Y entonces el debate es así. La refundación de la República tiene mucho que ver con la democracia participativa. Yo confío mucho que lo puede llevar a cabo porque es una mujer. El modelo jacobino... Confianza en la mujer. Sí, no, el modelo jacobino francés es un modelo masculino. Es que Francia tiene un sistema político muy machista, bueno, por eso, que te diga. Por eso, la clase política francesa ahorita es la más masculina de toda la Unión Europea. De todo el universo. No, del universo no. En la Unión Europea tenemos apenas 12% de mujeres diputadas. Ségolène es un fenómeno. 9% son senadoras. Tenemos menos de 10% alcaldes, menos de 3% de consejos generales. Parece en el sur de España. Y espérame, en 20 años elegimos al sufragio directo proporcional presidentes de consejo de región, hubo una sola vez una mujer, fue Ségolène. Entonces yo confío mucho que asociado a ese modelo de democracia participativa está acabar con el viejo modelo jacobino. Y ahí confío en eso porque es mujer. A ver, nuestra amiga periodista es joven. Eso es muy importante porque los jóvenes están votando Ségolène. Y podría hacernos un análisis de cómo van las corrientes sociales y la cultura francesa. Pues tú hablas en el fondo de la cultura histórica de Francia en torno a eso. Yo te preguntaba, ¿ha habido una jefe de Estado mujer en Francia? No, nunca. A fines del 16, Catarina de Médicis, que fue importantísima, ella, su hijo, todo, que renovó, fue regente, que renovó el arte, que renovó todo, fue regente. Entonces, la única gran mujer de Francia, sí, fue sacrificada. Pues sí, Y era Jeanne italiana, d'Arc. fue Juana de Arco. Entonces, fíjense el nivel del machismo. Es decir, sería una... ¿Cómo lo ves desde el punto de vista social, clases sociales, juventud, significación para la sociedad francesa? Me parece que ambos candidatos encarnan una nueva generación que en Francia tenemos la costumbre de tener presidentes más viejos, mayores de edad. Por ejemplo, Chirac ya tiene... Bueno, tiene 74, ¿sí? No, 79. Es viejo. Y bueno, y los dos tienen más o menos 50 años y además ambos... 53, 52. Sí.
50. Bueno, por ahí va. Y bueno, y también representan una ruptura cada uno con su partido. Y me parece que eso es muy importante porque... ¿Por qué son rupturas? ¿Por qué Sarkozy rompe con el gaullismo? Porque, ¿Y por qué Ségolène rompe con el socialismo? Bueno, porque, bueno, Ségolène implementó esa idea de la democracia participativa que nunca había existido en Francia. Es totalmente nuevo y muchos se burlaron de ella cuando sí, incluso en el partido, cuando inició. Y eso está bien porque busca justamente acercarse a los ciudadanos y también con la descentralización es lo que está buscando hacer, ¿no? Fue presidente de una región que corresponde a un municipio. No, más que un municipio. Sí, más que un municipio, Es pero casi bueno, gobernadora. un conjunto, sí. Es un gobernador. Sí, pero a nivel de Francia, ¿no? Y por eso sabe de qué habla, ¿no? ¿Y por qué Sarkozy es una ruptura con esa derecha? Bueno, es una derecha nacionalista, hay que decirlo. Ahora, Sarkozy es una línea dura, antimigrante, etc. Sí. ¿En qué representa una ruptura con su pasado? Yo diría dos cosas principales. La primera es que De Gaulle no quería los partidos, quería ser presidente de todos los franceses. Sí. Y Sarkozy usó el partido, su partido que es la Unión por un Movimiento Popular, para impulsarse y conquistar el poder, ¿no? Y la otra cosa es también a nivel internacional. ¿Es un ambicioso disfrazado de patriota? No sé. ¿Quién sabe? Yo no me entiendo. Bueno, política francesa. Se acercó también a la ultraderecha y a nivel internacional quiere acercarse a los Estados Unidos y a Israel. Y eso es una ruptura total con el gaullismo que... Antes de pasar al segundo bloque, quiero dejar la pregunta, porque voy a hablar a la Lorena. En Europa hay una política exterior común, pero como diría Chris Patten, el secretario del Partido Conservador británico, pero no única. Hay países atlánticos, que se les llama, mucho más identificados con los Estados Unidos, que fue el caso, que ha sido el caso de Gran Bretaña, que fue particularmente el caso de Aznar y el caso de Portugal, la famosa reunión de las Azores. Portugal era presidente Durão Barroso, que ahora es presidente de la Comisión Europea, y hay países que juegan más la línea atlántica con los Estados Unidos. Y es la pregunta que voy a dejar para Lorena, el segundo bloque. Si Francia se fuera a una política pro-norteamericana, sin contar Polonia, que fue el gran aliado de Aznar, eso es un desequilibrio tremendo para la Unión Europea. Sería un político pro-norteamericano. Lo dejo para la segunda parte.